gracias, Señor, por la verdadera libertad que tú nos has entregado estando en ti, Señor. Te damos gracias porque nos reúnes esta mañana para glorificar tu nombre, para rendirte culto, Señor, para adorarte. Y así, como un elemento más de la adoración, la predicación de la palabra esta mañana es lo que pretende, Señor. Adorarte, Señor, glorificarte, y que nosotros seamos también edificados en ella, reconociéndonos, Señor, en alguna parte de tu texto, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender, mueve nuestros corazones hacia una verdadera adoración hacia ti. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace un tiempo me encontré con un artículo que su titular principal decía: parece que el mundo está verdaderamente desastrado. Hay un verdadero desastre. Decía este artículo que esto se lo dijo un hombre que estaba sentado en el banco de un parque. Y el autor de este artículo se acercó a él a preguntarle, a hablar con él el porqué de esta pregunta. Y al encontrarse con él, se encontró con un hombre que estaba realmente embriagado, un hombre que estaba solo, solitario, perdido en la vida y que estaba en un banco de un parque bebiendo alcohol. Y conversó con él y habló de la situación del mundo. Este hombre le comentó sobre la situación del Medio Oriente, le habló de las diferentes dificultades por las que pasan los países del mundo. Algunos problemas que enfrentaban también nuestro país. Y hay veces que parecen que las cosas que ocurren no están bajo ningún control. Y ciertamente vivimos en un mundo de guerra, en un mundo de corrupción, en un mundo de drogas, en un mundo de revueltas, en un mundo de intranquilidad. Esto es lo que le decía este hombre embriagado al autor de este artículo. Pero esto tampoco es un fenómeno nuevo, porque realmente esta conversación del artículo pasó hace 20 años. Hace 20 años. Y ahora mismo, hermanos, no necesitamos mirar al mundo para encontrar incertidumbre. Realmente, la incertidumbre, la inseguridad está sentada en el rellano de nuestra puerta. Tal vez estemos buscando trabajo, tal vez trabajemos, pero hay también veces en que es muy difícil encontrarlo y no lo encontramos. Tal vez nuestra salud no esté en orden y quizá tengamos algún problema de salud. La incertidumbre, la inseguridad está totalmente presente en nuestra vida. Tal y como decía este artículo de hace 20 años atrás mostraba las realidades que hoy día podemos vivir. Hace tiempo que comencé una serie en el libro Viaje. En
gracias a Dios, hoy quiero terminar esta serie. Han pasado algún tiempo, pero hoy me gustaría terminar con el cuarto y último mensaje del profeta Ageo a Zorobabel. El texto se encuentra en Ageo 2, del 20 al 23, y lo vamos a leer ahora. Ageo es un libro corto que tiene solamente 2 capítulos. Y bueno, hemos llegado hasta el día de hoy con esta serie. Vamos a leer la palabra del Señor. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. El Señor bendiga su palabra. El tema central que vamos a ver hoy tiene el propósito de animar y dar esperanza a Zorobabel, a fin de que afirme su dedicación a la que estaba empeñado en ese momento. Era gobernador del pueblo de Dios, y estaba dirigiendo la reconstrucción del templo. También veremos que va a ser señalado como un líder elegido como sucesor de la casa de David. Y esto vamos a tener una serie de explicaciones para ver realmente cómo llega esta línea a Zorobabel, la línea de David. El profeta Ageo nos señala 3 motivos sólidos para que podamos tener confianza. Esta es la aplicación que vamos a encontrar hoy para nosotros. 3 motivos sólidos para aferrarnos en medio de las mayores dificultades de la vida. Vamos a ver que la acción pasada de Dios nos recuerda quién tiene el poder. En los primeros versículos, versículos 20 y 21. Vamos a ver que la promesa futura de Dios nos recuerda de qué debemos ver en la historia. Versículo 23. Y también veremos la realidad actual de la obra de Dios. Nos recuerda qué es lo que no debemos olvidar. Este mensaje comenzó el mismo día en el versículo 10, aquel día en el que los edificadores del templo, los trabajadores del templo estaban trabajando. No sé si recordamos, algunos de vosotros estabais en esta serie, otros no, pero los edificadores del templo estaban trabajando, pero no tenían un corazón sincero. Ellos trabajaban por el mero hecho de trabajar, de cumplir, de hacer una obra para el Señor, pero no tenían un corazón sincero, no tenían una buena actitud, pero tenían un corazón con falta de sinceridad y falta de arrepentimiento. El pueblo judío servía a Dios con sus manos, pero su corazón estaba lejos de él. Entonces, hasta el versículo 19 es lo que dijimos en el anterior sermón. Y ahora
el profeta Ageo se dirige directamente al gobernador de Judá, a Zorobabel. Y las primeras palabras que encontramos en los versículos es que Dios muestra su carácter soberano. Dios muestra realmente cómo es la soberanía y el poder de Dios mostrado a Zorobabel. Vamos a ver que las acciones pasadas de Dios recuerdan quién tiene. Vamos a dar una vista atrás, un vistazo hacia atrás. Y Ageo, en estas palabras, está usando un lenguaje que recuerda a las imágenes del Antiguo Testamento. Ageo vuelve a la mente del oyente los momentos de juicio y salvación por bien del pueblo. El Señor declara en el versículo 20 y 21: yo haré temblar los cielos y la tierra, y transformaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Esto es exactamente lo que prometió anteriormente en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 6. Yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y este es un lenguaje que, si leemos el Antiguo Testamento, nos tiene que parecer familiar. Es un lenguaje que describe la aparición visible de Dios. Es un lenguaje que describe una teofanía. Se dice una teofanía. Describe que realmente para el hombre Dios es tangible, Dios es real. Describe que los hombres delante de Dios no son nada. Describe que tenemos un Dios realmente presente, la presencia de Dios delante del pueblo. Y en esta ocasión, sin embargo, el temblor no es simplemente una respuesta a los elementos naturales, que los elementos naturales se muevan y se muestre la majestad de Dios. No es simplemente esto. Dios está haciendo algo que realmente hace. Dios está mostrando un poder, una fuerza que realmente Él hace y va a hacer. Dios sacudirá los cielos y la tierra como podríamos sacudir el globito de un niño, o como podríamos sacudir las bolas que hay en Navidad muchas veces, que tenemos de decoración con nieve dentro, que damos una vuelta, damos otra vuelta y la nieve va a un lado o para otro. Pues con esa facilidad sacude Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, la manifestación de ese poder en estos versículos, la sacudida de Dios no resulta un desorden. No es algo que Él mueve, destroza y queda todo desordenado. En estos versículos está diciendo que la sacudida de Dios, el desorden de Dios, está para poner orden. Para poner un orden. En lugar de tomar las cosas que están en su lugar y esparcirlas, el Señor tomará las cosas que actualmente están desordenadas y las pondrá en su lugar correcto. La gente de la época de Ageo, las personas que vivían en este contexto de Ageo, sabían todo acerca de vivir en un mundo frustrado, en un mundo sin esperanza, en un mundo desorientado. Esas personas que vivían aquí, al igual que nosotros hoy también, al igual que nosotros, vivían una vida difícil. Vivían una vida
en una ciudad donde no tenían realmente una muralla que les pudiera proteger. Tenían una muralla, pero era una muralla débil. No tenían una fuerte muralla para defenderse de los enemigos. Tampoco tenían los campos de cultivo, estaban crecidos, estaban dejados de la mano del hombre, porque hacía muchos años que no se ponían a trabajar en ellos. Tampoco tenían un ejército fuerte, era un ejército débil que realmente no podía defenderlos. Era una pequeña nación rodeada de gobiernos fuertes que les acechaban. Había entonces presiones políticas, había entonces presiones económicas. Todo esto les producía desesperanza. No tenían esperanza. Les producía desesperanza en su vida. Realmente las personas que vivían en esta época estaban familiarizados con el Salmo 2 que escuchamos hace unas semanas atrás en la predicación de nuestro pastor y entendieron exactamente el mundo que describía el salmista. En los primeros versos, el mundo donde los reyes de la tierra y los poderes que se oponen se rebelan contra el Señor, el ungido. Esto lo entendía muy bien, pero desde su perspectiva. Entendían que los reyes de la tierra, entendían que los gobernantes de otros países estaban oponiéndose contra el Señor, el ungido. ¿Y quién era el Señor, el ungido en aquella época? Esta es la historia de que el ungido del Señor, el rey davídico, el rey de David, fue rechazado y desechado por las naciones. Fue rechazado y desechado por todos los tronos, los dominios del mundo habían triunfado delante de David, delante de él y delante del pueblo de Dios. Los padres de estas personas habían sido llevados al exilio, habían sido llevados a Babilonia, y donde habían pasado varios años. Y ellos habían nacido allí, en este pequeño país, ¿no? Y ellos sabían realmente que era vivir en un mundo inseguro, en un mundo desconcertado, de la misma manera que nosotros en el día de hoy. Nosotros también estamos familiarizados con este sentimiento. Nosotros también conocemos este sentimiento de desesperanza. A menudo hay desajustes en nuestra vida. A menudo esperamos que la vida cristiana debía ser diferente. O quizá en algún momento hemos pensado que la vida cristiana fuera diferente. Y nuestra experiencia actual no fuera realmente como es. Quizá esperábamos que al ser un cristiano fiel, pues las cosas nos funcionaran mejor. Encontrábamos un mejor trabajo, tuviéramos unas mejores relaciones. Al ser un cristiano fiel al Señor, quizá pensábamos que todo lo que nos rodea tendría que funcionar mejor. Pero no es de esta manera. No es de esta manera. Nosotros también vivimos en un mundo cósmicamente desordenado. Lo que la profecía de Ageo declaró, el Señor vendría a juzgar el mundo y pondría las cosas en su lugar. En el tiempo de las naciones serían destrozadas. Ageo 2:22, Dios declara que derrocará el trono de los reinos. La profecía no dice que el poder mundial en particular de Ageo en ese momento, los persas, iban a ser vencidos. Lo que está diciéndonos es que la autoridad, los principados, el poder se establecerá contra el gobierno de Dios. Pero Dios los reducirá como nada. Dios los reducirá como nada. Para hacer este punto poderosamente fuerte, Ageo
usa este lenguaje que hemos leído, este lenguaje de destrucción, este lenguaje de ira de Dios, y evoca los textos más antiguos del Antiguo Testamento. Él piensa en el pasado. Dios derrocó las ciudades de Sodoma y Gomorra, volviendo fuego en lluvia. Llovió fuego y cayó sobre ellos. Y de la misma manera va a derrocar los reinos futuros en esta tierra. En el pasado destruyó a los cananeos por su pecado y excomulgándolos de la tierra delante de Josué. Lo tenemos en Deuteronomio 7. Y ahora igualmente destruirá la fuerza de los reinos de las naciones. Está diciéndonos que Dios volcó los carros de Egipto y envió las tropas de élite, los caballos, los carros y los jinetes bajo el Mar Rojo. Nos está haciendo recordar que Dios tiene poder, que nuestro Dios tiene poder, que es poderoso, que tiene poder. Como Dios envió confusión a sus enemigos en las guerras que había tenido con Israel. En Jueces 7 y 1 Samuel 14 nos dice que ellos se mataban entre ellos. Los enemigos del pueblo de Dios acabaron matándose espada con espada ellos mismos. Como ahora terminarán muriendo por espada, hermano por hermano. De la misma manera. Al igual, al usar este lenguaje tradicional, el Señor le recordó a su pueblo cómo el pasado había establecido el poder para actuar. Las acciones pasadas de Dios nos dan esperanza para continuar hacia adelante. Esto es lo que escuchó Zorobabel en los primeros versos. Las acciones pasadas de Dios, la fortaleza y el poder de Dios nos da la seguridad de ir hacia adelante. Pero el poder de Dios no es solo una cosa del pasado. El poder de Dios no es solo una historia antigua del Antiguo Testamento. No es solo historias que podemos leer en la palabra de Dios. Es algo, el poder de Dios es algo para ahora y para el futuro también. Veamos que la promesa futura de Dios nos recuerda que debemos ver en la historia. La promesa futura de Dios nos recuerda que debemos ver en la historia. Ageo dice que el pasado no fue el único lugar donde se vería la actividad de Dios en su profecía. Él no es simplemente el Dios del camino a Babilonia y se acabó. También se ha comprometido a las naciones futuras de su pueblo, a la nación futura de su pueblo. El pasado no es simplemente una historia antigua. El pasado es la estructura sobre la cual construye el Señor un brillante futuro. Dios tiene el poder para hacerlo, pero nos preguntamos, ¿dónde está la prueba de que realmente Dios se preocupa por mí? ¿Dónde está esa prueba? Ciertamente, esto es lo que las personas que vivían junto a Zorobabel, las personas que estaban también junto al profeta Ageo, se podían preguntar. Bien podían haber dicho al profeta, si tal vez sea cierto que Dios una vez tuvo un plan para nosotros con su pueblo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ahora con nosotros? Nuestros reyes han sido infieles. Nosotros hemos sido infieles a ti y no te hemos seguido tampoco. ¿Cómo sabemos que Dios simplemente nos ha dado por vencido?
¿Cómo sabemos que Dios no está harto de nosotros y se ha dado por vencido con nosotros? Les podía haber parecido que el exilio mostró que Dios había renunciado la promesa de los descendientes de David, después de habernos llevado tanto tiempo en el exilio. Lo había dicho en Jeremías 22, 24 al 27. Allí el Señor declaró al rey Joaquín que incluso si fuera un anillo en su mano derecha, incluso si fuera el precioso anillo de sellar en su mano derecha, Dios lo arrancaría y lo entregaría a los que le perseguían. Joaquín era la línea descendiente de su promesa, era la línea descendiente de la promesa de David. Pero aquí, hermanos, parece que la promesa se va a romper, parece que la promesa de Dios, de su línea de salvación con David, parece que se rompe con Joaquín. En el mundo antiguo un sello se usaba o en una cadena o se usaba en la mano derecha de la persona para poder mantenerlo cerca en todo momento. Un sello era algo que te daba autoridad. Un sello era algo que certificaba lo que tú estabas diciendo. Era como una tarjeta de crédito. Si se perdía el sello, por eso se llevaban en el cuello, se llevaban en el dedo, en el anillo, en el dedo. Porque si se perdía, pues era una posesión muy preciada, era realmente un problema para ti. Sin embargo, el Señor le dijo al rey Joaquín, a través de Jeremías, que el estado de ser su posición, el estado de ser su línea, el sello que acreditaba que él tenía la línea davídica, ya no era operativo. Ya no continuaba con él. Los pecados de los sucesivos reyes babilónicos, davídicos, habían puesto fin al papel de la línea de los planes de Dios. Los diferentes reyes que fueron reinando de la línea en David, eran todos unos grandísimos pecadores. Y el pacto davídico parecía haber terminado. Esto, las personas hebreas que estaban en esta ciudad de Jerusalén, pues conocían esta historia. Ellos conocían esto. Y era posible que el pacto davídico pudiera terminar así, pudiera terminar de esta manera. Para aquellos que fueron tentados a la desesperación, para este pueblo que habían dejado de seguir a Dios, habían dejado de obedecer a Dios, habían pensado que como el pacto davídico ya no continuaba, la obediencia a Dios realmente era inútil. Pero Dios a Zorobabel le dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo te tomaré, oh Zorobabel, mi siervo, hijo de Salatiel, siervo mío, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Los ojos del mundo, la vida de Zorobabel probablemente tenía realmente poca importancia a los ojos de los gobiernos, a los ojos de la sociedad. La vida de Zorobabel pues realmente no era importante. Era un funcionario que estaba en un gobierno menor. Era un funcionario que estaba en una provincia remota y pequeña del imperio. Tampoco tenía un estatus necesariamente alto dentro del pueblo de Dios. Era un trabajador del pueblo, nada más. Era descendiente de David. Era un heredero de la línea desechada de David. Pero parecía realmente de haber recibido la promesa de Dios. Sin embargo, Ageo usa
la imagen del sello. Te pondré como anillo de sellar para revertir la imagen anterior, para que se den cuenta de que la imagen anterior que tenían de la promesa y de Zorobabel ya no estaba rechazado, ya no había rechazo en él. Él estaba en la línea real, anunciaba la restauración y la protección del Señor en la línea de David. Ese día, es decir, en el día del temblor de la tierra anunciado previamente, Zorobabel no debe temer. Zorobabel el Señor le dijo a Zorobabel: te llevaré, oh Zorobabel, mi sirviente, y te haré como anillo de señal, porque yo te he elegido. El estatus de Joaquín había perdido todo lo que tenía. El estatus de Joaquín ya no valía para nada, pero ahora Zorobabel había recuperado para sus descendientes a través de la fidelidad que había mostrado con el Señor. La sucesión dinástica que había roto Joaquín sería restaurada mediante el nuevo pacto de elección por la persona de Zorobabel. Dios eligió una vez más la línea de David como suya. Dios volvió a restaurar la línea de David como suya, como de su propiedad. Así como dice Isaías 11, versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El nombre de Zorobabel, este Zorobabel nació en Babilonia. Y su nombre, Zorobabel, es un nombre babilónico, un nombre que significa vástago. Un nombre que significa vástago, que fue realmente llamado desde su juventud a restaurar la línea de David. Un vástago que brota, un vástago que va a brotar, un vástago verde que va a brotar como esta línea de vida y de esperanza. A pesar de su falta de majestad externa, a los ojos del mundo, Dios ha elegido a Zorobabel y le había encomendado una tarea importante, la de reconstruir su casa. La respuesta de Zorobabel simplemente había hecho que los reyes de Judá deberían haber hecho. La respuesta de Zorobabel es simplemente escuchar la palabra de Dios y obedecer. Esta fue la respuesta de Zorobabel. Palabra de Dios escuchada por Zorobabel, obedecida por él. Esta palabra traerá bendición en su vida. En lugar de usar su proposición para construir su propia casa, como el resto del pueblo había construido, una parte del pueblo estaba construyendo sus propias casas con los elementos que tenían para construir el templo. Zorobabel había escuchado el llamado del profeta y dirigió a la gente en el programa de reconstrucción del templo. Su recompensa por su obediencia fue escuchar la palabra de Dios. Incluso, si nos fijamos bien, la obediencia de Zorobabel en el día de hoy para nosotros, incluso en un día cualquiera, las pequeñas cosas, nuestra pequeña obediencia al Señor nunca es inútil. Nuestra pequeña obediencia al Señor, aunque siempre es observada, aunque sea pequeña para nosotros, nunca es inútil. Aún no ha sido el día para la sacudida del mundo, no ha llegado ese día para nosotros, pero los pequeños actos de fidelidad, las pequeñas cosas que hacemos para obedecer al Señor, recibirán en el futuro su recompensa. El significado de la renovación de la promesa a través de Zorobabel para nosotros nos recuerda que Dios siempre es fiel, que Dios nunca abandona a
su pueblo. Esta promesa Dios no se dará por vencido. Dios, aunque con frecuencia le fallemos, aunque con frecuencia le decepcionamos, aunque con mucha frecuencia no estamos a la altura que Dios exige para nosotros, Dios nunca será infiel con nosotros. Dios nunca nos dejará de su mano. Dios nunca cambiará el destino de nuestra vida, porque estamos en esta línea de salvación, esta línea proclamada por David. Nuestros pequeños actos de obediencia parecerán no dar fruto. Nuestros pequeños actos de obediencia tienen un significado que extiende mucho más allá de lo que podamos ver. Son mucho más visibles para la eternidad. Nuestros pequeños actos de servicio al Señor no son humanos. Pero Zorobabel no era simplemente un modelo de persona para la obediencia. No pensemos que tenemos a Zorobabel como la persona fiel, la persona obediente a la que debemos seguir. Zorobabel no era este modelo de persona para las personas que habían llegado del exilio. Fue en sí misma un signo de esperanza. Zorobabel fue un signo de esperanza para las personas que habían vuelto del exilio. Significaba que la elección de Dios de David y su descendencia serían la esperanza. Sería una esperanza que no había terminado. Y ahora veremos la realidad actual de la obra de Dios. Nos recuerda lo que no debemos olvidar. La realidad actual que vivimos, que vemos, que hacemos de la obra de Dios en este presente es lo que no debemos olvidar. No consideremos a Zorobabel como aquel a quien se encuentra toda nuestra esperanza. Esperamos a un Zorobabel mucho mejor, a un Zorobabel mucho más grande, a un Zorobabel mucho más majestuoso. Hay una relación entre Jesús y Zorobabel. En muchos sentidos, él tampoco tenía una forma de majestad grande para que la gente fuera respetuosa con él. No tenía una posición que otorgaba un respeto al mundo, como Zorobabel, pero al contrario, Jesús se humilló. Jesús se humilló hasta lo sumo, nos enseñó cuál era la vida de entrega al servicio al Señor, como se llamaba esta serie, un llamado al servicio. El Señor nos muestra por medio de la profecía de Zorobabel que Zorobabel ha sido obediente sirviendo al Señor. También nos muestra que está representando a aquel Jesucristo, que es el Cristo que va a llegar, que siendo obediente y obediente hasta la cruz, sirvió a su pueblo. Cristo murió y resucitó entre los muertos, entonces su victoria final sobre todos los principados, sobre todos los poderes de la tierra, es segura. Y nuestro valor e importancia se establece para siempre. Nuestro valor e importancia en la resurrección del Señor Jesucristo se establece para siempre. Ninguna autoridad política puede obtener nada de él. Ninguna autoridad política lo puede parar. Ningún falso poder religioso puede parar la voluntad de Dios, el Señor Jesucristo. Ningún poder puede resistir su poder. Incluso los poderosos efectos de la maldición que vemos en este mundo, a nuestro alrededor, la tristeza, las relaciones rotas, la hambruna, la enfermedad, las guerras, el cáncer, incluso la muerte misma,
no puede parar el poder de Dios, no puede parar ni mantener cautiva al pueblo de Dios. Su poder se rompió una vez por todas en la cruz del Calvario. Y si eres cristiano y estás aquí esta mañana, si estás adorando al Señor en el culto, eres elegido en Cristo. Eres elegido por Dios. Por lo tanto, Dios pone ese sello real de la mano del Rey, de la mano del Señor Jesucristo, para ver la realidad actual de la obra de Dios. Nos recuerda lo que no debemos olvidar. No debemos olvidar qué puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Para aquellos cuya confianza está en Cristo, la muerte misma es una simple puerta de entrada a la eternidad. Para aquellos que Zorobabel está llamado a ser fiel, para aquellos que han visto la fidelidad de Zorobabel, las pequeñas cosas de la vida, la rutina diaria, el cuidado de los niños, el estudio, el trabajo, el testimonio, el trabajar con Dios, el cuidado de nuestras familias, son primordiales, son importantísimas para nosotros. Pero sin embargo, lo más gratificante de todo es que veremos al Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo levantado delante de nosotros. Al final de los tiempos veremos a Cristo exaltado en el lugar que merece, como el nombre que está sobre todo nombre. Veremos a sus enemigos convertidos en taburetes al estrado de sus pies. Veremos el reino de Dios vivir en plenitud. Todo un mundo nuevo. Todo un mundo nuevo. Pero la buena noticia en Ageo 2 es que Dios muestra la fidelidad con su pueblo. Dios muestra que es totalmente fiel con sus promesas. Y el que está en Cristo Jesús, el que está en las manos de Dios, el que tiene fe en su Hijo Jesucristo, nunca se perderá. Nunca se perderá. Siempre caminará al lado de Dios, al lado de su Padre Celestial. Pero también tenemos que ver, hermanos, si hoy estás aquí y has escuchado la profecía de Ageo, has visto que Ageo es un tipo de Cristo, has encontrado el significado de las palabras de Zorobabel, has encontrado que todo lo que hemos escuchado tiene un sentido, una esperanza. Aférrate a la esperanza del Señor Jesucristo. Aférrate solamente a la esperanza que Él da, porque Él es el camino, la verdad y la vida, la única esperanza para continuar en un mundo de destrucción, en un mundo perdido. Zorobabel ha mostrado al Señor Jesucristo. Ageo ha profetizado, pero nosotros hemos escuchado su palabra. Hemos escuchado que solamente Dios es fiel con aquellos que creen en su nombre, con aquellos que siguen sus caminos. Dios es fiel con su pueblo. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y entra en la presencia de Dios. Entra a ser parte de su pueblo. Porque Él está aquí. Él está aquí. Y está esperando a todos aquellos que tienen necesidad de Él. El Señor bendiga su palabra.